Muy bien. Hemos llegado a la sección del día jueves y en este día la lección nos presenta lo que para mí es la base y fundamento de nuestra fe. En este día la lección, su tema es ¿cuál es el valor de la primicia de las Escrituras? Una primicia, algo que está de primera, en primer lugar. Recuerde, este es el valor de la primicia de la Escritura. En otras palabras, es lo que se pone principalmente como fundamento. Y esto es muy importante. Aquí nos presenta qué nos dicen las Escrituras o qué nos dice la Biblia para ayudarnos a entender lo que es la Escritura para aplicarlo en nuestras vidas hoy. Como por ejemplo, nos presenta en Primera de Pedro en el capítulo 1 y en el versículo del 10 al 12. No lo vamos a leer todo para poderlo abreviar. Capítulo 1 del 10 al 12 dice: los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Oiga bien, los profetas hablaron ¿de qué? De la gracia destinada a vosotros. Inquirieron es como buscar de bien con cuidado, diligentemente con más cuidado, indagaron con cuidado, buscaron con cuidado acerca de esta salvación de la que está hablando el apóstol. Pero ¿cuál es esta salvación? Bueno, el versículo 11 dice: escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. En otras palabras, todo lo que la profecía, los profetas hablaban, apuntaba a Jesucristo. Esto está allí bien claro. En segunda de Pedro, en capítulo 1, versículo 16, nos dice más todavía. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas. O sea, una fábula es donde un animal toma vida, o una estatua. Esa es una fábula. No estamos hablando de fábulas, dice el apóstol Pedro aquí, como fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos. En otras palabras, él fue testigo de todas estas cosas. De tal manera que la credibilidad, la primicia de las Escrituras es muy importante. El tercer versículo que nos presenta es segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Allí mismo dice, versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Vuelve a referirse a los profetas, a los apóstoles, y se refiere particularmente a la palabra. Es interesante notar que es algo que se repite. Es un común denominador y es un máximo multiplicador, de tal manera que la palabra. Pero hay algo interesante ahora. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2, nos da este consejo. Pero en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, da un consejo todavía más impresionante. Es muy importante porque es más que eso, es una advertencia. Dice así, hablando de las epístolas, hablando de la segunda venida, hablando de los falsos, profetas, hablando de los falsos maestros. Entonces, dice así el versículo 16, casi en todas las epístolas o todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. O sea, hay un grupo de personas que son indoctos, o sea, en alguna medida no entienden ni lo que leen. Y además de esto son inconstantes. Hoy los ve, mañana no los ve. Pasado mañana los vuelve a ver y pasado mañana se emocionan, suben y bajan y no están en nada. Pero eso sí, ellos son buenos a torcer la Escritura, a manipularla y se creen profetas y se creen maestros también. Esto es una aberración de la fe. Ahora, escuchen lo que dice aquí. La palabra de los profetas es un testimonio. En su segunda carta, Pedro confronta a los falsos maestros, dirige la atención de sus lectores a dos fuentes de autoridad. Cuando dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes ha sido dicha por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea, se refiere a la palabra y al mandamiento del Señor. Recuerda, está hablando de la gracia, está hablando de la misericordia, está hablando de la bendición de la salvación. Pero hay indoctos que lo tuercen, que hay profetas que pervierten las Escrituras. De tal manera que hoy podemos ver que la palabra de los santos profetas es válida desde antiguo hasta ahora. Los profetas que vivieron
escribieron. Ellos son los que dan testimonio de esta cosa. Tenemos algo mejor, que es el testimonio inspirado, dice aquí, tal como es revelado. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ellos declararon la historia, la registraron, fueron inspirados por Dios, todos ellos concuerdan. Ellos son lo que nosotros conocemos como los evangelios, pero también tenemos el libro de los Hechos, quien habla de manera clara qué es lo que aconteció, cómo pasó, dónde pasó, la historia lo registra. Por esto es el valor de la primicia de las Escrituras. Dice aquí, la vida y muerte y resurrección de Jesús, en Hechos de los Apóstoles se nos ha dejado el registro de las actividades de los apóstoles, y de hecho podemos leer las palabras inspiradas de los apóstoles mismos, de tal manera que ellos dan testimonio de estas cosas, porque ellos vieron, oyeron y palparon de primera mano, de tal manera que Pedro admite, oiga bien lo que le estoy diciendo, ponga mucho cuidado, Pedro admite que en todas las epístolas, hablando de los profetas, hay algunas cosas que son difíciles de entender. Oiga, entonces hay que tener cuidado al leer. Hay que leer con cuidado el texto, el contexto, el lugar, el ambiente sociológico, el ambiente cultural, el aspecto religioso. Todo eso hay que tomar en cuenta, no solamente hablar y hablar como una lora y repetir lo que otros dicen. Eso no es correcto. Pedro advierte a sus lectores que aun cuando las Escrituras, dice, es la fuente de la verdad, sin una atención cuidadosa del mensaje del Espíritu Santo, dice, desea que entendamos la fuente de la vida misma. Puede ser malinterpretada y esto puede llevar a consecuencias terribles. Usted ha sabido gente que se ha suicidado por la Biblia porque leen y no entienden y entienden mal. Y el enemigo está ya listo para confundirlos y desviarlos del buen camino. De tal manera que hemos de enfocarnos en las palabras, en el buen recordatorio. Debería ser algo que lo debemos de memorizar. Dice que la Biblia tenemos que leerla con oración, leer el texto, el contexto. La misma Biblia, un pasaje aquí, otro pasaje allá. La Biblia se interpreta ella misma. Así que Pedro dice, habla acerca del contexto dentro del ambiente cuando el imperio romano imperaba, mandaba y abusaba de todos aquellos cristianos primitivos. Dentro de ese contexto fue que se escribió estas cartas, primera y segunda de Pedro. Aquí dice, deberíamos leer la Biblia en búsqueda de aprendizaje espiritual para encontrar la salvación, para encontrar la gracia, aún en la muerte expiatoria de Cristo, en nuestro beneficio, la muerte sustitutiva del Señor Jesucristo. Pedro admite que hay cosas difíciles de entender de los aspectos proféticos. Por lo tanto, hemos de leer la Biblia, pero además de leerla, debemos de orar, debemos de creerla para poder aplicarla y vivirla. La Biblia hay que leerla para creerla. La Biblia hay que practicarla para ser santo. Y la Biblia hay que prácticamente hacer su consejo. ¿Para qué? Para poder ser salvo. Por lo tanto, tenemos que entender el contexto, el texto y todo claramente en los pasajes para que encontremos el valor de las primicias de las Escrituras. De tal manera, dice aquí, ¿cómo podemos aplicar la palabra a nuestras vidas? ¿De qué manera? Que sea una contribución positiva para el reino de los cielos. La Biblia es clara. El amor todo lo quita, todo lo puede, todo lo hace. Por lo tanto, tenemos que aprender del amor, que es Dios. Dios es amor. Ver al prójimo con amor. Ver a nosotros mismos con amor. De gracia recibiste, dad de gracia. Ese es el evangelio básico. Pero más de allá, piensa en lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas pertenecen a nosotros y las ocultas pertenecen a Dios. Por lo tanto, hemos de estar de alguna manera cimentados en la palabra sin tratar de dejarnos llevar por malas interpretaciones o por las interpretaciones de otros que prácticamente están torcidas. Y de eso hay que tener cuidado y tomar la palabra como la primicia de las Escrituras. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.